Si los alimentos son preparados de forma incorrecta, nos pueden enfermar o aún peor. Las enfermedades relacionadas con los alimentos van en aumento, pero muchas se pueden prevenir. La preparación y cocción de los alimentos ha cambiado drásticamente en los últimos 100 años. Hemos aprendido a no dejar nunca la carne congelada en la encimera de la cocina a temperatura ambiente para que se descongele. La investigación científica ha demostrado que la manipulación, preparación y almacenamiento inadecuados de los alimentos e incluso la mala higiene personal pueden provocar y provocarán una intoxicación alimentaria o una enfermedad transmitida por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son comúnmente causadas por bacterias y virus y se definen como cualquier enfermedad que resulta de comer alimentos contaminados. Los síntomas de enfermedades transmitidas por los alimentos pueden incluir malestar estomacal, calambres abdominales, náuseas y vómitos, diarrea, fiebre y deshidratación. Los síntomas pueden ser leves, pero a veces lo suficientemente graves como para requerir una hospitalización. Cada año, el Centro para el Control de Enfermedades estima que, solo en los Estados Unidos, las enfermedades transmitidas por los alimentos causan casi 180 millones de enfermedades, casi 500,000 hospitalizaciones y más de 6,000 muertes. La buena higiene personal y el manejo adecuado de los alimentos juegan un papel importante en la salud y el bienestar no solo de usted, sino también de aquellos a quienes puede servir. Frecuentemente, los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos son el resultado de la contaminación de quienes manipulan los alimentos. La manipulación higiénica de los alimentos, la cocción adecuada y la refrigeración deberían prevenir la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Seguir las pautas comprobadas tal como se describen en este video puede ayudarle a usted y a las personas a las que sirve a mantenerse saludables. Este programa de capacitación analizará las siguientes áreas relacionadas con la seguridad en la manipulación de alimentos: códigos de salud, su higiene personal, los pasos para manipular los alimentos de manera segura, otras reglas de seguridad al manipular y preparar alimentos. Hay muchas maneras en que los alimentos pueden contaminarse. Así como en cualquier negocio, se deben establecer, implementar y seguir reglas y procedimientos. Como parte de este esfuerzo, se han establecido y aplicado códigos de salud. Estos códigos de salud juegan un papel importante en mantener los alimentos seguros para el consumo. La mayoría de los municipios y gobiernos estatales y locales han establecido estándares mínimos para los establecimientos que sirven comida al público. Los códigos cubren una amplia variedad de temas y se aplican a las empresas de servicios de alimentos, desde un puesto local de perritos calientes, camiones de comida, restaurantes y hospitales. Los restaurantes, las áreas institucionales de servicio de alimentos, los establecimientos que sirven alcohol y otras áreas para comer y preparar alimentos deben cumplir con estos códigos del Departamento de Salud local, estatal y federal. Numerosos códigos contra incendios, reglamentos sobre fumar y alcohol y otras leyes relacionadas con la industria del servicio de alimentos. Como empleado del servicio de alimentos, debe comprender y seguir siempre estos códigos de salud locales e implementarlos cada vez que prepare o sirva alimentos. El lavado de manos adecuado y frecuente es una de las mejores y más fáciles formas de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Sus manos acumulan gérmenes constantemente durante el día cuando toca varias superficies, cosas y otras personas. Esto puede conducir a la contaminación de usted mismo o de la comida que esté preparando. Lávese siempre las manos antes y después de preparar los alimentos. Cuando trabaje con alimentos, siempre debe lavarse las manos cada vez que toque un artículo que no sea alimento. Es importante tener en cuenta que incluso los guantes que usa debe tratarse de la misma manera que lo haría con sus manos y deben lavarse
o reemplazarse si se contaminan o se sospecha que están contaminados. Hay otros casos en los que debe lavarse las manos y que incluyen: después de manejar dinero, después de usar la tarjeta de crédito de alguien, después de estrechar la mano de alguien, antes y después de comer, después de usar el baño, después de toser, estornudar o sonarse la nariz, después de cambiar un pañal en un hospital, después de limpiar una mesa u otra superficie, antes y después de tratar heridas o lesiones, antes y después de tocar a una persona enferma o herida. Use su sentido común. Si cree que necesita lavarse las manos, hágalo. No tome riesgos. Es importante lavarse las manos correctamente. El procedimiento recomendado es mojarse las manos con agua corriente, aplicar jabón y hacer abundante espuma. Frótese las manos vigorosamente durante al menos 20 segundos fuera del agua corriente. Frote todas las áreas, incluso debajo de las uñas, entre los dedos y el dorso de las manos. Enjuáguese bien y séquese las manos con una toalla limpia. Y se recomienda usar una toalla para abrir la puerta del baño al salir. Una buena higiene personal es extremadamente importante cuando se trabaja en la industria del servicio de alimentos. Algunas normas básicas de higiene son ducharse y lavarse el pelo a diario, usar uniformes o ropa limpios, mantenga las uñas limpias, no use esmalte de uñas, siempre se deben usar sujetadores para el cabello, limite las joyas a anillos de boda, quítese otras joyas antes de comenzar a trabajar, estornude y tosa en el pliegue de su brazo, muévase a un área sin alimentos antes de estornudar o toser, no toque su cara, cabello u otras partes de su cuerpo mientras trabaja con alimentos. Restringe el contacto de las manos desnudas con los alimentos listos para comer y los alimentos listos para servir. Use guantes aprobados para manipular alimentos. Nunca coma, beba o fume en el área de servicio o preparación de alimentos. Dependiendo de su área de jurisdicción, es posible que deba vacunarse y usar una máscara para trabajar con alimentos debido al virus corona COVID-19. Si obtiene un resultado positivo, no vaya a trabajar a menos que se haya hecho la prueba 2 veces sin síntomas. La prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos se puede lograr principalmente siguiendo las pautas contenidas en los 4 pasos para la seguridad de los alimentos. Las 4 pautas son: limpiar, separar, cocinar y enfriar. No solo es importante que usted esté limpio, sino que su área de trabajo y las áreas de trabajo adyacentes también deben mantenerse limpias. Como se indicó anteriormente, lavarse las manos es una de las mejores formas de prevenir la contaminación y el envenenamiento de los alimentos. Limpie y desinfecta a fondo las tablas, los cuchillos, los recipientes de alimentos, las encimeras y las áreas de preparación entre los alimentos, especialmente después de preparar alimentos crudos y no cocidos. Lave las tablas de cortar con agua caliente y jabón después de cada uso. Luego, enjuague con agua limpia. Desinfecte las tablas de cortar con una solución de 1 cucharada de cloro líquido en 1 galón de agua. Cubra la superficie con la solución de lejía y déjala reposar durante varios minutos. Luego, enjuague y seque al aire o seque con toallas de papel limpias. Las tablas de cortar de acrílico, plástico o vidrio no porosas y las tablas de cortar de madera sólida se pueden lavar en el lavavajillas. Todas las tablas de cortar se desgastan con el tiempo. Cuando una tabla de cortar se desgasta excesivamente o desarrolla ranuras difíciles de limpiar, debe desecharse y reemplazarse. Considere usar toallas de papel desechables o toallitas desinfectantes especiales para limpiar las superficies de la cocina. Si usa toallas de tela, enjuáguelas y desinféctalas con frecuencia usando la solución de lejía en agua muy caliente. Reemplace el agua con lejía desinfectante con frecuencia y reemplace las toallas a medida que se ensucien. Lave diariamente las toallas de tela sucias en el ciclo de lavado caliente de la lavadora. Enjuague todas las frutas, verduras y otros alimentos frescos
según corresponda, con agua corriente limpia del grifo. Mantenga los refrigeradores, congeladores, hieleras y cámaras frigoríficas limpios y desinfectados. Se debe crear, publicar y seguir un programa de limpieza. Siempre separe los alimentos para evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias dañinas a los alimentos desde otros alimentos, tablas de cortar, utensilios, etc., cuando no se manipulan adecuadamente. Utilice siempre una tabla de cortar limpia. Es una buena práctica usar una tabla de cortar para productos frescos y pan, y otra diferente para carnes, aves y mariscos crudos. Al usar tablas diferentes, se reduce el riesgo de que la carne, las aves o los mariscos crudos contaminen los alimentos que no requieran más cocción. Como se indicó anteriormente, limpie y desinfecte a fondo las tablas, incluidos los cuchillos y las áreas de preparación entre los alimentos, especialmente los alimentos crudos y no cocidos. Nunca coloque alimentos cocidos o listos para comer dentro o sobre un recipiente que anteriormente contuvo carnes, aves, pescado o huevos crudos. Use guantes limpios, tenazas, tenedores, cucharas, papel y otros utensilios para servir. Nunca manipule o sirva alimentos sin usar guantes. Reemplace los guantes cada que se contaminen a tocar elementos que no son alimentos, como la cara, la basura, las mesas de preparación o el piso. Y es muy importante servir siempre la comida en un plato limpio. Los alimentos congelados nunca deben descongelarse en el mostrador o en agua caliente. Hay 3 métodos aprobados para descongelar alimentos. El primer método es descongelar en el refrigerador. Este se considera el mejor método. Planifique con anticipación porque, según el artículo congelado, esto puede demorar algunas horas o algunos días. Coloque el artículo en una cacerola para contener la sangre o el jugo que pueda gotear mientras se descongela. Coloque el artículo en los estantes inferiores. Después de descongelarlos en el refrigerador, la mayoría de los alimentos deben cocinarse en un plazo de 1 o 2 días. Otro método de descongelación es usar agua corriente fría. Coloque el artículo congelado sellado en un recipiente que permita la inmersión total y colóquelo en un fregadero. Abra el agua fría para que un flujo constante entre en el recipiente. La presión del agua no tiene que ser fuerte. Muchos alimentos se pueden descongelar rápidamente de esta manera. El último método para descongelar es el uso de un microondas. Los alimentos descongelados en microondas deben cocinarse inmediatamente porque algunas áreas del alimento pueden comenzar a cocinarse durante la descongelación en el microondas. Use termómetro para alimentos diseñado adecuadamente para medir la temperatura interna de los alimentos cocidos, especialmente la carne. Mantenga el termómetro calibrado para lecturas correctas. Asegúrese de limpiar siempre el termómetro con agua caliente y jabón antes y después de cada uso. La carne y las aves crudas deben cocinarse a una temperatura interna mínima segura. El color no es un indicador fiable de la cocción. Diferentes carnes son seguras para el consumo a diferentes temperaturas internas. Al asar carnes y aves, utilice una temperatura de horno no inferior a 325 grados Fahrenheit. Los asados, bistecs y pescados deben cocinarse a una temperatura interna de al menos 145 grados Fahrenheit. Las aves de corral a 165 grados Fahrenheit. Y la carne molida al menos 160 grados Fahrenheit. Y por último, los huevos deben cocinarse hasta que sus yemas y claras estén firmes. Estas temperaturas se consideran las mínimas por motivo de seguridad, pero pueden variar en cuanto a la cocción requerida por motivos de calidad. Siempre siga las pautas de cocina en recetas y paquetes. Cuando use un microondas para cocinar, tenga en cuenta que la mayoría de los microondas no cocinan de manera uniforme. Cuando cocine en el microondas, cubra los alimentos con tapas adecuadas y gírelos para que se cocinen uniformemente. Si no hay un plato giratorio, revuelva y gire el plato a mano 1 o 2 veces durante la cocción para asegurarse de que se cocine a la misma temperatura en todo momento. Tenga cuidado al retirar los alimentos del microondas, ya que el plato puede calentarse.
Es esencial, como preparador de alimentos, que tenga cuidado con el desarrollo de bacterias. Las bacterias crecen más rápidamente en el rango de temperaturas entre 41 y 140 grados centígrados y se duplican en tan solo 20 minutos. Este rango de temperaturas a menudo se denomina zona de peligro. Los alimentos nunca deben mantenerse en la zona de peligro. Si se maneja mal y se deja en la zona de peligro por mucho tiempo, las bacterias pueden crecer y producir toxinas, lo cual puede causar intoxicación alimentaria. Algunas toxinas son resistentes al calor y no se destruyen al cocinarlas. Dichos alimentos pueden no ser seguros para comer, incluso después de cocinarlos a la temperatura adecuada. Retire la menor cantidad posible de alimentos del congelador y del refrigerador para preparar o cocinar. Esto permite que los alimentos permanezcan fuera de la zona de peligro hasta que se necesiten. Marinar siempre los alimentos en el refrigerador, nunca sobre el mostrador en la zona de peligro. La salsa marinada que se usa en carnes, aves o mariscos crudos nunca deben usarse en alimentos cocidos, a menos que se hiervan justo antes de usarlos. Mantenga los alimentos calientes cocidos en calentadores de alimentos, mesas de vapor o sobre superficies calientes a temperaturas de al menos 141 grados Fahrenheit o más. El ajuste del termostato del calentador de alimentos debe establecerse a más de 141 grados para permitir que el calentador se enfríe al abrirlo y cerrarlo. Asegúrese de encender las unidades de calentamiento temprano para que estén listas cuando las necesite. Vuelva a calentar las sobras a por lo menos 165 grados Fahrenheit. Haga hervir sopas, salsas y otras salsas cuando las recaliente. Guarde los alimentos fríos o las sobras en un refrigerador, una vitrina refrigerada, en hielo u otro método aprobado. Mantenga siempre los alimentos refrigerados a 40 grados Fahrenheit o menos. Mantener los alimentos fríos o congelados es vital para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. El almacenamiento adecuado, los métodos de enfriamiento y los refrigeradores y congeladores limpios son factores importantes en la seguridad alimentaria. Cuando reciba un envío de alimentos de un proveedor, descargue primero los alimentos perecederos y congele o refrigere inmediatamente. Los alimentos almacenados siempre deben mantenerse por lo menos a 6 pulgadas del suelo. Nunca los ponga en el suelo. Los alimentos en el congelador deben mantenerse a 0 grados o menos, y el producto refrigerado a 40 grados o menos, pero no por debajo del punto de congelación. El aire debe poder fluir por todo el refrigerador para que se enfríe correctamente. Mantenga limpios los serpentines del refrigerador y nunca sobrecargue las cámaras. Coloque la carne, las aves y el pescado crudos en los estantes inferiores. Los artículos deben colocarse en recipientes a prueba de fugas para evitar que la sangre y los jugos goteen sobre otros alimentos o el piso. Cocine o congele todos los días en 2 días. Otra causa común de enfermedades transmitidas por los alimentos, que a menudo se pasa por alto, es el enfriamiento inadecuado de los alimentos cocinados. Incluso después de que los alimentos se cocinen a una temperatura interna segura, las bacterias pueden volver a introducirse en los alimentos y luego reproducirse. Por esta razón, los alimentos cocidos deben colocarse en recipientes y refrigerarse dentro de las 2 horas posteriores a la cocción. Los 6 pasos para enfriar los alimentos son: lave sus manos, coloque los alimentos en recipientes de metal poco profundos de no más de 2 pulgadas de alto. Corte el asado y los pavos en secciones que no superen las 4 pulgadas. Coloque los alimentos descubiertos en la hielera o el refrigerador. Nunca deje reposar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Cuanto más rápido se refrigeren o congelen los alimentos cocidos, mejor. Deje espacio para que circule el aire frío alrededor de los recipientes para alimentos calientes. Cuando la comida se haya enfriado a menos de 41 grados Fahrenheit, cúbrala. Si es necesario, los alimentos calientes se pueden enfriar rápidamente en un baño de hielo antes de refrigerarlos, colocando la fuente de alimentos en otro recipiente con hielo. Todos los productos alimenticios, tanto frescos como sobrantes, deben taparse herméticamente y rotularse claramente con su nombre, fecha y hora de preparación y fecha de caducidad. Hay reglas de seguridad adicionales que debe seguir. Debe rotar correctamente el stock.
Utilice el método First In, First Out o FIFO para garantizar la frescura de todos los productos. Cuando utilice un lavavajillas automático, asegúrese de que esté funcionando correctamente, la temperatura del agua sea correcta y el enjuague final tenga la concentración adecuada de desinfectante químico. El mantenimiento programado regularmente es imprescindible y muchas jurisdicciones tienen inspectores que verán los registros de mantenimiento durante una inspección. Los fregaderos de 3 compartimentos deben utilizarse correctamente. Laven el primer fregadero, enjuaguen el fregadero del medio y desinfecten el último fregadero. Verifique con frecuencia para asegurarse de que esté utilizando la concentración adecuada de desinfectante. Los roedores, insectos y otros insectos no solo son malos para el negocio, sino que también pueden ser malos para la salud y pueden transmitir enfermedades. Para el control de plagas, generalmente es mejor utilizar los servicios de una empresa profesional de control de plagas. Mantenga las tapas de los contenedores de basura cerradas y el área circundante limpia. La seguridad alimentaria es fácil si sigue las reglas. Si cree que no tiene tiempo, recapacite. Siga siempre los procedimientos de seguridad alimentaria cuando prepare una comida. Es una parte importante de su trabajo. Mantenga siempre sus manos limpias, incluidos los guantes que pueda usar. Deseche la basura adecuadamente. La salud de alguien, su salud, las ganancias de su empresa y su empleo pueden depender de esto. Tómese unos minutos más para hacer bien el trabajo. Una comida preparada correctamente y servida teniendo en cuenta la seguridad es algo con lo que todos pueden sentirse satisfechos. Trabaje siempre con seguridad.